Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por estar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. En @argumentosgb y @rosa_periodista encontrarán la foto del programa y allí podrán dejar sus preguntas y sus inquietudes a nuestro invitado de esta tarde, Jorge Barragán. En primer lugar, estamos hablando de las relaciones internacionales de Venezuela, la importancia que tienen, pues, desde el punto de vista de lo comercial, lo político, en el marco de la negociación, cómo las decisiones y las reacciones que se toman pues pueden incidir también en la paz social o en la paz política de nuestro país. Numerosos presidentes del continente han sugerido a Venezuela pues realizar acuerdos, caminar en el marco de esa paz política. Lo decían antes de las elecciones y ahora después del 28 de julio. Estábamos hablando puntualmente del caso español y de la sugerencia del Congreso español de reconocer a Edmundo como presidente y las reacciones desde el Parlamento venezolano de sugerir romper relaciones diplomáticas. Hasta los momentos hemos visto los llamados a consultas de los embajadores, de la embajadora de Venezuela en España y también del embajador español acá en Caracas. Sí, o sea, son elementos, como te comentaba, que al final perjudican al país. El romper relaciones diplomáticas. Vimos que se rompieron relaciones diplomáticas después del 28 de julio con diferentes países en América Latina. Estamos hablando del caso de República Dominicana, Panamá y Perú, países que al final terminan siendo una especie de hub aeroportuario donde las personas tenían capacidad de poder salir y transitar en el mundo. Y quería ponerle ejemplo a todas las personas que nos están viendo, cómo hoy países sancionados por los Estados Unidos, como Cuba y como Irán, tienen vuelos diarios de manera impresionante con el mundo, están conectados. Estamos hablando que de Cuba a Estados Unidos hay alrededor de 5.000 vuelos al año. Y estamos hablando que Estados Unidos está sancionado por Cuba desde hace más de 60 años. Cuba Y eso no ha perjudicado, en este caso, el tema de los vuelos comerciales o las relaciones de una u otra forma aéreas entre estos países. O en el caso también de Irán, donde más de 12 vuelos al día salen desde Teherán hacia Estados Unidos. Entonces, vemos cómo la crisis política después del 28 de julio nos ha aislado a los venezolanos y ha hecho más difícil la conectividad de los venezolanos que quieren viajar en muchas partes del mundo. Y estamos hablando de que hay una cantidad de venezolanos en Latinoamérica, de alrededor de 7 millones de venezolanos que se encuentran en este caso en diferentes países de la región, que lamentablemente hoy los familiares que quieren viajar a volver a ver a sus familias, o en este caso los familiares que quieren venir a Venezuela, no lo pueden hacer o se les cuesta más, se les dificulta porque se están cerrando los vuelos comerciales en el país. Entonces vemos cómo el aislamiento de Venezuela lo que es perjudicial y el problema político perjudica A en los este caso a ciudadanos. los ciudadanos venezolanos. Y es algo que nosotros vamos a denunciar y en el que vamos a estar en contra, porque el problema político hay que tratar de separarlo del tema económico. El tema económico es esencial porque al final la política se debe a la representación de la gente. Y si los políticos no pueden lograr acuerdos, no pueden buscar diálogo, no pueden buscar los mecanismos para superar esos problemas de la gente, la política está perdiendo su rol en este caso. Y como te comentaba, la diplomacia siempre cumple un rol en los momentos de conflicto. Entonces es erróneo pensar que romper relaciones diplomáticas beneficia a la solución de los conflictos. Todo lo contrario, los perjudica y los agrava. Y en este caso también para nosotros es incoherente que la política del gobierno, la política exterior del gobierno, que durante el año 2021, antes de las elecciones del 28 de julio, siempre había sido romper con el aislamiento, producto de romper con esa política fallida que cometió la oposición tradicional de este país. Y después del 28 de julio se están autoaislando, nos están autoaislando a los venezolanos. Entonces, al final hay que llamar a la madurez, hay que llamar a la sensatez en estos momentos, en estas coyunturas, porque lo más importante es buscarle solución a las diferentes problemáticas sociales que tienen los venezolanos y que padecen todos los días. Hablaba justamente que quien pierde es el ciudadano en primer término, con el cierre de consulados, con el tema de los vuelos que además se encarecen, es más difícil entrar o salir de Venezuela, pero a nivel, pues en líneas generales de la balanza comercial, pues también quién gana, quién pierde. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, además de la ruta que tiene aérea con España, que también es un buen puente para otros destinos, el tema de las transacciones comerciales, hemos visto en los últimos tiempos una serie de acuerdos con empresas españolas que han abierto acá en Venezuela y también desde nuestro país la exportación de crudo, ¿no? También son elementos que
son necesarios para el crecimiento de un país. Nuestro presidente nacional, Antonio Carri, decía siempre desde que comenzó la campaña y durante todo el proceso del mismo, que lo más importante es que la elección le sea útil a los venezolanos. Lamentablemente vimos que lo que sucedió el 28 de julio y los días posteriores no les fueron útiles a los venezolanos porque hemos notado cómo el problema económico se ha visto, en este caso, sentido en el bolsillo de cada venezolano después del proceso electoral, y la crisis política, la crisis social se ha agudizado y lejos de resolverse ha sido todo lo contrario. Y uno de los elementos que más destacaba en su discurso el presidente Antonio Carri era el elemento de que había que promover inversiones y que la elección sirviera como espacio para estabilizar el país y para que esa promoción de inversiones buscaba el desarrollo nacional para la generación de empleo. Entonces, vimos cómo antes del proceso electoral vimos mecanismos de cooperación e inversiones, en este caso de Repsol, que ha aumentado las importaciones de crudo, así como sus operaciones en diferentes campos petroleros acá en Venezuela. Vimos cómo eso ha sido beneficioso para la economía local y beneficioso para los venezolanos, no beneficioso para la élite de gobierno, beneficioso para los venezolanos, porque si aumenta la producción petrolera va a beneficiar, en este caso, a cada ciudadano del país, porque hay que romper con la lógica que un sector de oposición le ha vendido a Venezuela, que aislados, que sancionados, tanto a nuestra economía como al país como tal y a nuestra industria petrolera, íbamos a conseguir un cambio político, porque eso fracasó. Y una de las ideas que debatimos hoy, te quería comentar eso, lo comentamos en el intermedio de nuestro Consejo Superior del Lápiz, y te explico ahorita más a detalle qué es el Consejo Superior, discutíamos a fondo cómo la internacionalización del conflicto político de Venezuela ha sido un fracaso y cómo la idea estratégica por parte de un sector de oposición de la máxima presión también ha sido un fracaso para conseguir el cambio político. La internacionalización del conflicto, que no solamente ha sido un error y un tema de la oposición tradicional de este país, sino también ha sido un tema del gobierno nacional, porque el gobierno ha utilizado la internacionalización del conflicto para beneficiarse políticamente. Vemos que al final retrocede y les quita soberanía e independencia a los venezolanos para resolver sus propias dinámicas nacionales. Y eso es lamentable en este caso. Es completamente detestable que unos políticos traten de buscar sus relaciones con otros países para tratar de beneficiarse políticamente de esas relaciones y no pensando en el interés del país y de los venezolanos, porque la mejor política exterior es la que se centra en ese interés nacional, no la que se centra en los intereses partidistas o los intereses ideológicos, sino el interés nacional. Y en este caso, los venezolanos tenemos que ponernos a entender que la internacionalización del conflicto ha sido un fracaso porque no ha traído soluciones, sino solamente las ha agravado, y que tenemos que buscar a esos países como herramientas y como elementos para que apoyen un acuerdo y diálogos y consensos dentro de la vida nacional, porque la solución viene de acá, la solución no va a venir de afuera. Y yo entiendo las expectativas de cambio de la gente y entiendo el deseo que la gente se sienta al final representada por una o por otra decisión, pero que realmente de fondo esa decisión, por más que un actor político de oposición te venda que esa decisión va a beneficiar a la búsqueda de un cambio político, no lo es y no lo ha hecho, porque al final se quedan en temas y discusiones de política interna de esos países. El ejemplo muy claro es lo que pasa en Estados Unidos con la Florida. En Estados Unidos los políticos, la mayoría republicanos de afiliación o de origen cubano, se benefician de la crisis política nacional para tratar y dar discursos elocuentes y confrontacionales contra el gobierno venezolano, etcétera, 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 pero que realmente se benefician electoralmente de sus discursos y que realmente no contribuyen a un cambio político nacional. Y eso también lo estamos viendo y lo vimos en el Congreso de España, como una crisis y como un conflicto y una polarización entre el Partido Popular y el Partido Vox, contra el gobierno español, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, básicamente es utilizado el tema venezolano para atacar al gobierno, pero realmente se aleja de una solución que beneficie a los venezolanos. Y es entendible que el venezolano se sienta frustrado porque siente y ve las expectativas de eso como una posibilidad real de cambio. Y realmente el venezolano, y ahí viene el liderazgo político, a decirle, mira, eso realmente no es así, hemos visto cómo ha pasado anteriormente, que eso ha fracasado y que la solución tiene que estar acá, que tenemos que tener la articulación y la fuerza política que nos permita construir consensos y acuerdos nacionales, y que los venezolanos de una u otra forma, antes o después del conflicto, nos tenemos que entender para poder convivir nacionalmente y volver al terreno de la política, ¿no? Que eso es esencial para poder
en general resolver los problemas sociales y económicos que aquejan a los más vulnerables. Y que siempre es tomada Venezuela como el ejemplo en la región cada vez que viene un proceso electoral en algún país de Latinoamérica y ahora también en Europa, en Estados Unidos, lo vimos recientemente en el debate, que el tema de Venezuela siempre está allí presente. Por ejemplo, Trump le decía a Kamala Harris, de ganar nuevamente los demócratas, Estados Unidos será como Venezuela, y eso lo hemos escuchado ya en otras campañas idéntico. Tal país será como Venezuela. Nos ponen como un ejemplo y no precisamente un buen ejemplo, lamentable. Lo importante en este caso es seguir conversando sobre todo este tema de las relaciones diplomáticas de Venezuela con otros países en la región, desde el punto de vista de cómo la diplomacia puede ayudar a favorecer los conflictos y por qué no ha sido así en el caso de Venezuela, por qué la internacionalización más bien ha perjudicado. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.